Me llamo Sakia. Soy una afroamericana de los Estados Unidos, de Boston, Massachusetts. Y soy una artista y activista. Y ¿Cantante de ópera? exacto. Y también estoy escribiendo un libro sobre el racismo y discriminación contra la gente de color. Y he vivido en Colombia casi 3 meses y estaba viajando con un grupo, se llama My Wonder Year, visitando 4 países, 3 meses cada país. La última país fue Sudáfrica. Y conoces, hay muchos problemas con el racismo en Sudáfrica. Claro, sí. También tuve un evento como allí. Quiero... Hola, ¿qué tal? Bien, ¿usted? Hoy quiero aprender más sobre la discriminación, si hay discriminación. Yo no sé porque soy de los Estados Unidos. Con respecto a discriminación en el trabajo, a representación en las políticas, en el media, la salud, la educación, todo hay que todo. Sí, tengo preguntas, pero para empezar, si tienes algo para decir. No. Quiero acá. Bueno. Mi primero, yo. Para que sepamos que no solo hay discriminación política, sino nosotros que somos artistas también vivimos esa discriminación. Y creo que desde el arte podemos hablar de tu trabajo más a fondo, porque es donde lo conocemos, donde conocemos las vivencias que vivieron, nuestros ancestros, y que por medio del arte fue que las lograron disipar un poco. Entonces, creo que estás en el grupo correcto. Exacto, perfecto. Ok, yes. Sí, así. Ok. Primero, ¿cuáles son los temas más importantes o más urgentes en la comunidad afro aquí? Bueno, ¿Temas en general? Sí. Pues pienso que el tema de la salud, políticas antirraciales, sobre todo, pues uno muy poco ve a los negros participando en puestos públicos a nivel departamental. Lo otro sería también en el ámbito artístico. Pienso pues. ¿Cómo es que la pregunta? ¿Cuáles son los temas más Relevantes. Bueno, los temas más relevantes del escenario de discriminación, el principal es el racial, pues obviamente porque tiene que ver mucho con el color de piel, con los rasgos, y sobre eso todavía Colombia tiene un atraso social bastante grande, pues como para reconocer que los afros, con nuestras características culturales, étnicas, raciales y todo, somos diferentes, por tanto igual debemos de ser pues bien vistos. Entonces el racial es como el más importante, pero además asociado a eso hay una discriminación económica que es bastante significativa, que esa discriminación la gente casi no pero la económica, es decir, cuando yo le voy a dar un puesto de trabajo a un afro, generalmente se lo doy con el salario más bajo frente a otras personas que a veces no tienen ni siquiera el mismo estudio que tiene uno, ¿cierto? Eso pasa mucho aquí, que 2 personas, uno mestizo o blanco pues, y otro afro, van a trabajar en lo mismo, al afro le ofrecen el salario mínimo y al mestizo le pueden ofrecer simplemente por la condición, y eso pasa mucho. Lo que pasa es que eso aquí casi la gente no lo investiga. Entonces la discriminación económica desde ese punto de vista. Además de eso, los afros somos los que menos empresas tenemos
en Colombia, porque según la sociedad no estamos hechos para hacer empresa. Entonces ahí también hay una gran discriminación. La discriminación política, pues que esa es evidente. De hecho no tenemos muchos escenarios políticos donde la gente nuestra defienda los intereses y los derechos de la es tanto así que en el Congreso de Colombia hay más de 200 senadores y le ofrecen 2 cupos a los afros, de 200, entonces no tiene... ¿Y los afros son 20%? Somos el 10 punto y algo así. Somos 4 millones y pico aparentemente, pero en la realidad somos más. Entonces, el tema político, discriminación política desde ese punto de vista. Lo económico, por lo que dije. En lo único que a nosotros se nos reconoce un poco es en el tema cultural. Un poco distinto a lo que decía Dilma, sí se nos reconoce, pero se nos reconoce más desde lo folclórico, no desde desde lo que significa la cultura para nosotros. Entonces, no, los afros fiesta, pero se olvidan que lo cultural trasciende las fiestas. Historia, claro. Y nosotros a veces caemos en ese jueguito. Los afros, fiesta, cultura, danzas. Y nos olvidamos que la cultura es la vida misma de los afros. Entonces, esos son temas marcados que aquí, para superar eso, tienen que pasar muchos años. Eso es lo mismo en los Estados Unidos. Sí. Bueno, hay racismo aquí, pero en los Estados Unidos a veces cuando estás en un restaurante o un negocio, a veces van a recibir servicio muy malo porque tu piel. ¿Es lo mismo en Colombia o no? Sí, es lo mismo. Sí. Pasa mucho con el lenguaje, sobre todo con el lenguaje. Pásame esa cosa negra, porque está la negra ahí. A veces también sucede que entras a un centro comercial y el guardia siempre te persigue. Sí, por ser de los O te revisan el coche. Porque A mí en particular me pasó, yo por eso dejé de entrar al Éxito, a una cadena de almacenes, porque una vez entré y a la salida un guardia que le mostrara el bolso, pero delante de mí iban personas a las que no les revisó el bolso. Entonces yo le dije que cuando le revisara al que iba adelante, ahí le abría mi bolso, que no, que yo tenía que, yo no, cuando le revise, venían otras personas, le revisarle a ellos y ahí te abro el bolso. Entonces como empecé a hablarle así, ya me dejó quieta. Y por eso dejé de entrar. Otro caso. Yo no volví a entrar allá. Otro- No volví a entrar a esa. Otro caso común es que se piensa que ningún negro, acá decimos negro, puede andar en carro lujoso. Si usted es un negro y anda en un carro lujoso, fijo, se lo robó. Se lo robó o está traqueteando. También Está sabes qué mintiendo. pasó hace un año en el Poblado, en una discoteca. Dos modelos negras no las dejaron entrar en el Poblado. No recuerdo exactamente el sitio. Eso salió por el Eso hay muchos noticiero. casos en Cartagena, y todo. en Barranquilla, en Bogotá también. Sobre eso que ella está diciendo, hay muchos casos aquí. O sea, aquí, pero lo que pasa es que ese racismo o discriminación ya no es estructural. Es decir, ya no es una cosa producto de la esclavización, es una cosa producto de la ignorancia de la gente. Entonces cualquier persona se cree con el derecho, porque cuando es estructural es cuando las mismas instituciones propician ese tipo de cosas. Aquí, porque usted entre a un almacén, ya no le ponen problema, porque usted se siente al lado de una persona mestiza en el metro, donde sea, no le ponen, o sea, entonces la discriminación, el racismo ya no es estructural. Pero, es decir, además porque hay una cosa que la gente también aquí desconoce, los que discriminan aquí son las personas de estratos bajos, las personas de estratos altos no discriminan, y esa es la otra cosa. Una persona de estrato 5, 4, 5 y 6 no discrimina a uno tan fácil. Pero váyase usted a los estratos los 1, barrios más 2 bajos. y 3, y ahí es donde está la discriminación más fuerte. Entonces, por eso también ya no es estructural, sino que es una cosa de ignorancia de la gente. Pero yo pienso que en parte sí es estructural, dado que si nosotros observamos en Colombia,
en los lugares o en los espacios donde viven las personas afrodescendientes son los lugares más pobres del país. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama un olvido estatal, ¿sí? Los recursos se desvían y a veces se hacen cosas malas allá los dirigentes y no hay castigo severo para ellos. Y el Estado sabe, es consciente de eso, pero nunca actúa. Pero eso no es producto de la discriminación. Cuando se habla de estructural, es lo que se propicia desde las Desde la misma instituciones. institución. Una cosa, lo que usted está diciendo es distinto a hablar de pobreza. Porque entonces cuando nosotros hablamos de pobreza, entonces hay gente que nos dice, pero es que también hay barrios de mestizos muy pobres. O sea, entonces la pobreza no se diferencia de los afros porque sean afro, porque no, la discriminación y el racismo sí, en la medida en que, por eso le digo, aquí en Colombia hoy no se discrimina a nadie porque vaya en el metro, no, tiene el acceso al metro, pagó todo eso. Es distinto que en el metro haya alguien que le diga a uno, este negro Que huele maloliente. Eso es distinto porque no es el metro como estructura. Otro cuento es que en el metro no lo dejaran entrar a uno, ¿cierto? Si a mí no me dejan entrar al metro, eso sí Sería es estructural. eso sí es estructural, porque es institución que pues, la cultura metro nos permite que todos somos iguales, que no sé qué, y todos accedemos. Pero en el metro puede haber alguien, como dice Yulene, que la vio que ella se sentó y corrió su bolso para un lado. Que eso pasa. Se sentó el afro o la mujer afro y corre en el bolso para el otro lado. Entonces, eso es parte. Entonces, lo que nosotros hemos ganado terreno es porque, es decir, Colombia es el país, después de Brasil, que más normatividad afro en beneficio de los afros tiene. Entonces, por eso tampoco es estructural, porque ya hay normas que permiten que a nosotros ya no. Otra cosa distinta es que la persona X desconoce la norma y incluso esos casos que decía Patricia ahorita de discriminación en discotecas ya los han llevado a los jueces. No, hay una y hay ley sentencias. que no recuerdo en este momento el nombre, que usted va y denuncia. Claro, hay sentencias contra a el la racismo. fiscalía y empieza a investigar usted por qué tal cosa, venga indagación, venga a investigar. Pero Ya la se está discriminación penando. económica, sobre todo económica, política, de lenguaje, Aquí les explico una cosita. todavía se da y se da mucho. Sí, porque mi acento creo que cuando hablo, la Ahí se gente va la- es diferente. Eso iba a decir también. ¡Hola! Es ¿De diferente. Ajá. Eso iba a decir también que acá en Colombia tienen estigmatizados los dialectos y las formas de hablar. O el extranjero negro, el extranjero Para un colombiano, mestizo, o un mestizo paisa, un mestizo rolo, el chocuano o el afro habla feísimo. Pero no saben que eso es nuestra cultura. Ellos desconocen que nosotros tenemos 51 dialectos. Y eso es una forma cultural de nosotros hablar duro, de nosotros hacer escándalos. Eso es cultura y eso es dialecto de nosotros. Así somos, porque nosotros somos criados en ríos, en orillas de ríos. Entonces hablamos duro, tenemos su acento diferente a lo de ellos. Para nosotros también el hablado paisa, el hablado rolo, para nosotros puede ser un hablado raro. Entonces son culturas y son formas de nosotros hablarnos, expresarnos y todo eso, que no nos tienen por qué juzgar ni señalar por eso, porque es nuestra cultura, nuestro dialecto. Pero no conocen, entonces por eso lo pero hacen. pensemos que no tanto es eso, porque no todos los negros hablamos igual. O sea, Por eso estoy o sea, hablando de 51 dialectos. No, lo que hago referencia es que el tema es, digamos, discriminación por el test de piel, no tanto por el También acento. por el acento. Porque También por sí, el sí, acento y pero no es mucho. tanto discriminación hacia los negros, porque yo conozco personas que son de tez clara o mestiza y hablan como no sé, Buenaventura, hablan todo lindo. Chocuano también. que Y de son Buenaventura, mestizos. paisa, Acá se Sí. critica a todo el mundo. O sea, Coge tu Pero, o culo. sea, en eso sí estoy de acuerdo con él porque, o sea, el hablar, hay acá por lo general un pastuso lo cogen de récord. Sí, de Un risión. rolo, Dios bendito. O Ese sea, es un dialecto. que no sabe bailar, que esto, que Acento. habla así, entonces Acento, lo acento, cogen, o sea, por dialecto ese son lado, dos. el hablar no tanto. No tanto, pero sí el test de piel es muy influyente, al menos para la discriminación. Otra parte es la parte estética, especialmente en las mujeres. Es muy, o sea, pasa una negra con un atuendo, un turbante, o
o el cabello así, Lo que le identifica. todo el mundo como que ve, llegó Identidad. o sea, hay una cosa de que, Identidad. pero no la reconocen como bonita, sino como que, "Ey, ¿usted por qué se cortó el pelo? Ay, no, me va a bonita era con, pues, a mí, que me corté el pelo hace poquito, me ha pasado mucho que llego, por ejemplo, a mi colegio, que me habían visto con trenza y con extensión y no sé qué. Ay, ¿y usted qué le pasó? No sé qué, la electrocutó, bueno, frases así que la gente, uno dice, o sea que soy mejor estéticamente desde lo postizo. Así le hice una pregunta, no me acuerdo a quién. O sea que me veo mejor con tetas postiza, con extensiones que natural. Entonces sí, uno se queda como con muchos interrogantes frente al concepto de estética que tiene la sociedad Por y eso los mismos medios. Chatia es chatia. Mira, hay un tema que también nosotros siempre, mejor dicho, cuando se hacen procesos, estos proyectos de investigación, generalmente nosotros pensamos que la discriminación y el racismo es de afuera, siempre. Y aquí hay un problema y es el endorracismo. Es decir, nosotros los afros somos más racistas con nosotros mismos, más discriminadores. Voy a preguntar esto, sí, bueno, ok. Eso que Dilma, por ejemplo, está diciendo tiene mucho que ver con el endorracismo también. totalmente. Sí. ¿Sí? Somos nosotros mismos lo que le decimos, ¿y por qué se quitó así? ¿Y por qué se puso tal cosa? Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, y entonces no reconocemos esa belleza natural de cada quien, ¿sí? Sino que yo, por ejemplo, en lo particular, detesto a las mujeres afro que se ponen extensión. Ay, no, Patricia. No, yo las detesto y lo he dicho públicamente. Entiendo. Patricia, Extensión. Ay, no, Juanito, pues entonces no sé cómo vamos a hacer. No hagamos nada, sino que porque me parece que eso es falta de identidad. Eso yo tuve una polémica en la peluquería por eso. Allá estaba Patricia, porque ellas criticaban que ay, que las mujeres que con el afro que tan feas que se ven, y yo, qué pena, ninguna mujer negra es fea con el cabello natural. Es que nosotras nacimos así, este cabello, por ejemplo, yo me eché mi alisar porque es que es muy difícil uno toda la vida. O sea que uno nace como que, ay, que cuando cumpla los 15 la vamos a alisar, que se va a ver más bonita, que no sé qué. Eso se lo meten a uno y es muy difícil cambiarlo. Poco a poco, si empezamos a investigar nuestras historias, nuestras cosas, ahí es que uno va pues como, va como mejorando. pero yo pienso que uno debe ser libre de escoger. No le veo problema. Eso es verdad. No es falta de identidad, sino libertad. No, eso no es Como me sienta eso mejor. Sí, es identidad. Lo que es falta de identidad. Lo que pasa es que es duro, no es liso. Por ejemplo, a mí me Por encanta eso el crece para arriba, no para abajo. Y si usted, A veces me falta como arranque. oiga, y si usted se peina, o sea, si usted se peina su pelo Mira todos este los niño, días, está pequeño, vea el cabello de la Leo. digo que si usted se peina el cabello todos los días, usted no tiene problema con su pelo. Eso es Claro. puro cuento que es que difícil Que muy duro, que Eso es puro pereza. cuento. el mío es suave. O sea, como lo que yo digo, si yo me hago el afro, ahí está Dilma, se hizo el afro. Si la Noche ven Juan me fea, es porque detesta. ella realmente No es voy fea. allá a tu fiesta. No, No voy allá a tu fiesta. No voy. No voy. No, pero Dilma, te queda muy bonito el cabello. No, yo sé que tú tienes que pero pero es que hay gente que dice que yo voy a mejorar. Dice que Jessica, es que con el cabello liso te ves bonita que con las extensiones ceño, con mi cabello natural si me veo fea, te me ves fea. Tú ves fea con las que se creo que con las extensiones fea también con su cabello natural que con extensiones. Hay un concepto de eso de feo que es desde uno mismo y desde la actitud. Esa es otra cosa. Por ejemplo, yo me corté el cabello y si yo el primer día me hubiese sentido fea, eso lo transmito y los demás me ven fea. Claro. Eso es desde uno mismo. Pero yo me veo linda y me siento linda, nadie me va a ver fea. ¿Cuántas veces Claro, incluso eso es hoy lo bueno. repitió Darlington? ¿Cuándo te vas a cortar ese pelo? Eso es, o sea, Claro. yo me siento bien así desde hace mucho tiempo, desde que yo decidí es porque me siento bien y quiero estar así. Entonces me viven a mí y no es el único que me lo ha dicho, mucha gente, digo, ¿cuándo es que te vas a cortar ese Yo antes pelo? me dejaba ¿Cuándo? crecer el pelo, no así, pero siempre. yo no me lo voy a quitar porque la Yo gente antes era que me dejaba crecer el pelo. yo me siento bien como estoy. No, sí, te ves hermoso.
Sí, yo también. Inicialmente llevo trenza como aquí, pero 2 o 3 días pasados empezaba llevando mi afro y recibo miradas como no, esta es diferente. Y eso va Sí, pero y allá en identidad. Estados Unidos, Eso es ¿usted cómo identidad. manejan esa parte, el cabello? Mucha extensión se usa. pero ahora, hoy en día hay un movimiento con el pelo. Sí, Sí, Es que si eso está... con el pelo natural. que ya está llegando acá a Colombia. Que ya está llegando. Sí, exacto. Y un amigo aquí de los Estados Unidos, pero vive aquí, me dijo que no siente enojado. Que muchos de los hombres negros no quieren A las mujeres negras, sí, claro, es negros, verdad. sí. Eso es como un sueño. Negras, afro. Y es verdad, como un sueño, los negros están Quieren con buscar mujer una mestiza. Ah, ok. Sí, eso Y ese cuentico que creen que mejorar la raza y todo eso. Exacto. Come ahí, relajo a la Jessica. No, sí. Pues No, porque es que son tantas cosas que uno Mucho se cuando pone a llegan comer con la Etiopía gente y que nunca el te sueño yo no es tengo estar quiero. No, muchachos, eso es libertad de elección. Yo no tengo que obligarme O sea, a estar, en lo que es. amarrarme a estar con alguien si yo realmente no quiero. O sea, yo pienso que si quiero estar con una persona mestiza, que es lo que se ve acá comúnmente, yo soy libre de elegir. No me tengo que restringir a porque ella es negra, yo tengo que estar con ella. Si yo quiero estar con ella siendo negra, estoy. Pero si quiero estar con la mestiza, ¿por qué? y eso también se Pero, respeta. También existe pero Pero el problema es que muchos lo hacen no con el ideal de que no es que a mí me gusta ella, no independientemente que sea negra, mestiza, sino a mí me gusta ella porque es mestiza, porque no es negra, porque qué pereza las negras. O sea, el problema es cuando hay ese pero, o esa condición que ponen para tener una mujer, porque igual vos te puedes casar con una mujer mestiza, eso. ¿A quién le importa? Lo Pero mismo- cuando vos ya decías, no es que las negras, que hay que mejorar la raza, como eso, o sea, eso ya es Lo mismo otra pasa cosa. con los mestizos y las mestizas. Que hay que el sueño de ella es tener una fantasía con un negro porque dicen que los negros las tienen grandes. Eso es una estigmatización. Ay, Sí. O que las negras porque son de culo grande. ¿Qué tal que tuviera caracol aquí? No, es que es así, o sea, con esto, incluso a mí me han dicho, también yo varias veces he dicho, es que yo no soy aladino para cumplirle deseo a nadie. Yo no soy aladino para cumplirle deseo a nadie y yo no tengo por qué cumplirle fantasía a otro. A mí no me ven por fantasía y es que muchos bueno, buscan a los eso- negros por eso. O a la negra también por eso. Y Ese a es la otro de los negra temas, también. el sexual. No entender. Vamos a enrutar a ella. Ese es otro de los temas. O sea, como ella preguntó por temas, pero dicho claramente el tema sexual, o sea, Sexual. que también es por color de piel. O sea, también tiene mucho que ver, eso que Heller está diciendo, pues yo lo estoy organizando de esta forma. También tiene que ver por el color de piel, es decir, entre más negro sea, y eso es una cosa que aquí lo vive mucho, entre más negro así, más agua sea, es más, o sea, es más caliente, más fornido, me da más placer. Lo mismo las negras, entre más negra sea, entre mejor cuerpo tenga, entonces se mueve mejor. Todas esas cosas son las que también generan discriminación. ¿Por qué generan discriminación? Porque no hay un sentimiento de amor, sino que hay un deseo. Entonces yo estoy con ella porque, uy, es una negra caliente y entonces me emociona. O estoy con él porque vea ese color, vea tal cosa, pero a la hora del sentimiento busco el mestizo que es como yo, ¿cierto? Entonces, pero también pasa eso, vuelvo y digo, con nosotros mismos pasa, es decir, los hombres nuestros, las mujeres nuestras, cuando deciden tener una relación, una familia, lo que sea, con una persona distinta, sea mestizo, japonés, de donde sea, lo hacen con una intencionalidad de qué pereza seguir siendo afro. La mayoría caen en ese escenario. Y entonces, desde ahí es donde ellos dicen, si yo tomo esa decisión de que es que me voy a
porque es que mi familia de ahora en adelante tiene que ser más clara, ¿sí? Entonces eso se vuelve hacia endorracismo. Pero además de eso hay una cosa que tampoco mucha gente habla, y es cuando una persona afro se casa o se novia o lo que sea con un mestizo, se vuelve esclavo. Es una manera esclavizante. Y yo en mi caso tengo un ejemplo. Mi hermano se cogió con una mestiza, que la mestiza entonces lo volvió su esclavo otra vez. Negro vaya, negro traiga, negro compre, y ella sentada en la casa. Generalmente pasa eso. Y ellos, lo que pasa es que los hombres afros, como son machistas, les da miedo decir esas cosas a voz pop. No, y con la mujer negra, Les da miedo. La mujer negra se alzan. Y con la mujer se rebelan. Es que por eso a nosotros nos enseñaron que los negros son universales. La universalidad del negro es esa. Es lo mismo. Dame con algo. So, alguien dice que la salud es un problema. ¿Por qué? A mí me parece que hay un factor discriminatorio en ese sentido. Porque, sí, porque mire, en muchas ocasiones, por ejemplo, a mí me parece que el sistema, la parte de los impuestos o lo que manda el gobierno para salud, para lo que es el departamento del Chocó, es mucho menos que lo que envían para el departamento de Antioquia. Me da la impresión, no tengo como mucha claridad, soy aparte de eso. Es lo mismo, lo que pasa. No lo distribuye. Más bien el racismo va en cuestiones Nosotros de tenemos un servicio. sistema de salud general que es pésimo. Claro. Es pésimo, y eso gracias a la herencia que nos dejó Y eso no es por el discriminación. papá de Uribe, y eso no es Ajá. discriminación. Sí, es exacto. una Perdón, reforma María. que se le hizo a la ley 100 que colapsó la salud. Y la salud es mala para todos, sea negro, blanco, Sí, mestizo, pero lo mira que que por sea. ejemplo vos vas por ejemplo en el Chocó, lo que es de la parte de hospitales, lo que es la parte de la atención, tanto inversión por parte de los malos manejos administrativos. Sí, yo sé que sí, pero de Eso todas es maneras, corrupción. me parece que ahí hay algo que no, como que no. Pero no es racismo, Patricia. No es discriminación, Sino es racismo, corrupción. sino corrupción. Sino que los que manejan la parte de los aportes a la salud del departamento no los invierten de manera adecuada. Sí, pero eso, vea, ¿dónde podría uno Pero decir? venga, yo que iba a decir, sí hay mucha discriminación, porque por ejemplo me pasó un caso con mi madre que vino a esta ciudad a que la Eso iba a atendiera, decir yo, sino que no. y entonces la médica que le tocó no la quiso tocar, simplemente ella le dijo que tenía, le expresó lo que sentía. La médica solamente le dijo, bueno, venga, yo le receto. Normalmente un médico, yo pienso que cuando alguien va a tocar, a revisarlo, no la quiso tocar. Y cuando fue la hora de entregarle el medicamento, también fue así como no me interesa. También cuando se va a contratar por ese sector, como se va a contratar, son pocos los negros que estudian medicina. Y a la hora de contratarlo es muy difícil, ¿sí? Normalmente es muy difícil encontrar un médico negro. Vea, el tema de la discriminación en salud aquí con los afros, ¿cuál podría ser? O sea, lo que pasa es que normativamente está definido que los afros deben de tener sus propias instituciones médicas. Eso sí ya es distinto. Cuando los afros están normativamente. O sea, que hay discriminación Es decir, sistemática. ¿Qué pasa? Que Estructural. si a mí me dice el Estado que yo puedo tener mi propia EPS, Un refrigerio. ¿cierto? Y resulta que la Llegó el EPS... refrigerio. Silencio. Yo puedo tener mi propia EPS como comunidad afro, pero resulta que no me dan las herramientas, no me dan eso sí es discriminación, porque no tanto porque yo vaya a un centro de salud convencional o a un hospital convencional, sino porque no me dan las herramientas, yo no puedo montar la EPS. Y si monto la EPS, entonces me van a poner problemas de legalidad. Eso sí es discriminación. Algo así como lo que está pasando con la EPS de los indígenas, ¿cierto? Aunque la EPS de los indígenas, hay una EPS de los indígenas que los autorizaron y todo. Ahora, aparentemente, la tienen que cerrar por problemas de corrupción, dicen así.
Pero los indígenas dicen que no es problema de corrupción, es problema de Ah, esa es la de discriminación. Córdoba, Danca Salud. Entonces, la discriminación es por eso. Otro tipo de discriminación es que ya la medicina tradicional no sea reconocida. Y patentada. Lo que está pasando, y gracias al TLC con ustedes, qué pena decirlo, gracias al TLC con ustedes, todo ese reconocimiento ancestral y colectivo de las comunidades en materia de medicina tradicional, de botánica, eso ya no se puede Comercializar. Pues sí, o sea, ya yo no puedo patentar una planta en mi territorio. Sí. Entonces, todo eso es lo que hace parte de la discriminación en el tema de salud. Es decir, yo ya no puedo curar de la manera que curaban nuestros ancestros, que curaban con hierbas, que no sé qué. O sea, ellos lo pueden hacer de manera discrecional, por decirlo así, pero ya de manera pública no lo pueden hacer porque ya hay unas normas internacionales que están diciendo que esa planta, que esa moringa que está allá en Virgen del Fuerte, le pertenece a la Universidad de Antioquia, entonces la Universidad de Antioquia es la que la patentiza. Ese es el tipo de discriminación que hay con nuestro tema de la salud. Entonces, y aparte de eso nos están bombardeando, que es que las enfermedades las cura el laboratorio no sé qué, que es que las enfermedades, entonces, no podemos, entonces una persona que venga aquí a hacer una investigación en salud Desconoce todo. no, es decir, si usted viene e investiga sobre una planta, entonces como ya hay unos institutos de investigación y todo ese rollo, entonces empiezan a bloquearle el proceso, por ejemplo, para patentizar sus cosas. Entonces, en ese sentido es que es más, pero en el tema de que yo vaya a un hospital y me trate mal un médico, eso es asunto de ética profesional, eso es asunto del médico como tal. Puede que sí incida el tema de que, es que como es una negra no la voy a tocar, pero yo sigo pensando que aquí ya hemos trascendido en eso. ¿Sí? Lo que pasa es que el sistema de salud aquí está hecho para que al enfermo no se le dé nada. Para mí falta demasiado. Pero eso en Colombia en general. Sí, eso es un tema. Y hace falta más movimientos como el que se está ahorita impulsando, que lo decíamos del cabello afro, que ya está tomando mucha fuerza, gracias a Dios. Pero hace falta más movimiento como el de Martin Luther, como el de toda esa gente que han logrado cosas grandes y meternos como en eso de, bueno, esa detención, la que veamos con intenciones la picamos. Pero es desde ahí, desde las ganas que uno pues, piensa que estamos en el siglo XXI y prima la libertad. Tenemos que ser libres, no tenemos que restringirnos. Que porque usted es negro tiene que portarse así. Pues igual eso ya se habló y eso va en cada tierra. Lo que yo hablo es, si estamos diciendo una identidad natural como somos y querernos como somos, sin cosas aledañas, hay que meter movimiento, hay que seguir impulsando movimientos para que podamos ser quienes somos desde lo que somos, no como lo que los demás quieren vernos. Es eso. Y eso es libertad también. Cuando uno se da cuenta que es lindo, que es poderoso, que es bonito, que es poderoso, que es grande desde su persona como es mucho lo que se logra. Hay mucha gente en la comunidad afro que tienen su propia negocio. Sí, hay mucha gente. ¿Es más difícil para abrir un negocio como un afro o no? Es lo mismo. Pero con el afro también pasa una situación que, por ejemplo, desde mi experiencia me ha pasado. Yo soy de las que para los conciertos mando a hacer mi ropa, lo que me voy a poner. Entonces me inició a diseñar una afro, que hacía atuendos afro muy bonitos, pero muy caros. Entonces yo decía, no, o sea, un vestido 100 y pico, yo decía, y no, sin buena costura, yo no. Entonces en estos momentos me está confeccionando una mestiza que me cobra menos y mejor diseñada. Entonces ahí también hay mucha problemática de nosotros mismos. Porque es que, bueno, somos afro, entonces todo le tiramos así y entonces cobramos carísimo. Y pues me pasó a mí eso personalmente y por eso lo digo. Ya no le digo a ella, hey, venga, necesito un vestido, sino que le digo a la mestiza porque
me deja barato, le puedo pagar proporcionalmente, O sea, y yo no veo la sabemos ropa hacer y súper bien hecha. No, pero yo iba a preguntar eso no porque sabemos de negocio, ahorita no respondí. preparamos. Creemos Eso que es montar difícil. negocio es simplemente montarlo y llenarlo. aquí hay que prepararse para montar negocios. Pero venga, yo escuché que había, que pues, según lo que ustedes decían, como que había mucho negro con un negocio, pero yo no conozco ningún negro que tenga por lo menos 20 empleados en todo el país. Pero no se trata de negocio. O por lo menos en esa ciudad no conozco el negro que sea dueño de un negocio y tenga 20 empleados. O sea, lo que pasa es que aquí con esas otras empresas. Pero no conozco un caso concreto. O sea, lo que pasa es que Y normalmente, que yo sepa, el negro de hoy en día lo que va a hacer es un empleado, no un empleado. No, sí hay empleados. Venga, yo le voy a- yo conozco varios. y aquí Por Que ejemplo, tienen, hay el dueño, el señor, por ejemplo, el señor dueño, empleador, manda el señor, espérate, Jeffrey, el señor, que ocupamos un No, por eso, porcentaje. pero es que no estamos hablando de casos excepcionales, sino de realidades. realidades. El señor que me arrienda a mí la casa tiene 5 casas más un negocio de alquiler de herramientas para construcción. Y él tiene empleados más, o sea, se mueve mucho. Está el Juan. asunto es, Que maneja harto personal. el asunto es, Y todas comunidades afro. nosotros no sabemos hacer negocio. Ah, no. Es decir, ¿por qué no sabemos hacer negocio? Porque no nos preparamos como negociantes. No son exitosos. No, hay algunos que son exitosos desde el punto de vista de que el negocio se mantiene. Ajá. Desde el punto de vista que son negocios familiares, son exitosos desde el punto de vista que pueden generar ganancias, pero empresas que puedan proyectarse a nivel de empresas, como dice Jay, empresas grandes, que puedan generar, por ejemplo, cadenas de almacenes, cosas de ese tipo, acá no hay. Acá, además, por una sencilla razón, y no nos digamos mentira, el negro es muy egoísta. El negro es muy egoísta y quiere trabajar solo y quiere ganar solo. Entonces, cuando se invita a alguien a que hagamos un grupo de 4 o 5 personas, primero, llegan los 4 y los 5 con la intención de ver qué hay. Si no hay plata, Que no hay plata despachada. Los negros son lo mismo. Todo el mundo. Como le estoy diciendo, o sea, el análisis hay que hacerlo desde el punto de vista de afuera, de cómo nos discriminan los de afuera, pero también cómo nos discriminamos nosotros internos. Aquí los muchachos, es más, nos hemos permeado del tema de la violencia, de la extorsión y todas esas cosas, que aquí, por ejemplo, yo a los muchachos, a la gente negra aquí, poco les doy mi número telefónico. Sí, los que vienen acá y aprenden mal. Porque vienen y aprenden malos vicios y vienen a extorsionar a la gente y vienen a... Llegan a la Entonces, ciudad, cogen mal ¿qué le vicios, toca hacer a muchos uno? negros, O sea, yo en este momento, yo particularmente, yo tengo una organización ambiental que es una ONG, pero a la vez es una empresa, y nosotros el promedio de gente con la que siempre trabajamos son 20 personas, y son personas de municipios. A ellos allá en el territorio hacen su trabajo, yo les pago. Yo lo único que hago es acá en el banco, les pago, pero les voy generando capacidad y todo ese tipo de cosas. Pero, ¿qué pasa? Que a uno le toca desarrollar estrategias que le permitan a uno mantenerse en el asunto, trabajando con la gente, sí, pero estableciendo ciertas distancias. Entonces, ¿qué pasa? Que por lo que yo decía ahorita, desde el punto económico hay una discriminación. ¿Cuál es la discriminación? La discriminación económica es por el tema de los salarios. Le ofrecen menos plata a la persona afro con los estudios que tenga que a un mestizo que no tenga sino el bachillerato. ¿Sí? Eso es una discriminación. La otra es, para el tema de, o sea, como no hay en el imaginario de que los negros podemos y las negras podemos ser buenos comerciantes, entonces, ¿qué pasa? Que si yo voy a un banco, esa es otra cosa que también hay que analizar, si yo voy a un banco a pedir un crédito, entonces si yo soy afro, a mí me investigan todo, ¿usted de dónde va a pagar? ¿Sí? ¿Usted de dónde va a pagar? ¿Usted cómo, qué es lo que hace? No sé qué.
últimamente están hasta mandando gente a las casas a visitar dónde es que viven, y eso es válido que lo hagan, pero están mandando. Pero ¿qué pasa? Que uno, frente a lo que decía Yuleni, frente a otra gente que está solicitando créditos que no son afros, uno ve que los atienden. Que les 24 horas. Sí, o sea, entonces son ese tipo. Entonces nosotros no podemos tener esa capacidad económica para montar un negocio que uno pueda decir, no, yo no necesito. Y vaya, dígale usted, si yo le digo a ustedes aquí, montemos un negocio y cada uno tiene que poner 20 pesos, ay no, pero eso es mucha plata. O sea, nosotros mismos nos ponemos unas barreras porque no somos capaces de poner capital de trabajo. Sí. ¿Sí? Entonces, por eso digo yo, el endorracismo, la endodiscriminación es más fuerte aquí que la misma discriminación de afuera. Porque aquí, desde afuera, incluso hay afros aquí que han tenido la posibilidad de ser más apoyados por gente de afuera que por su propia gente. ¿Sí? Y eso lo vivimos aquí a cada rato. Entonces uno pensaría que esa investigación no sé qué de cómo es hacia afuera, sino cómo es de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera y de adentro hacia adentro. Que eso es lo que nosotros aquí, una persona, es más, somos que el análisis que hacemos es, Juliet me dice, estoy haciendo empanadas. Sí, ¿ya cómo las estás haciendo? A 500. Y yo, tan caro. Y afuera vamos y la compramos a 1000. Ajá. ¿Sí? Viene él y dice, estoy haciendo zapatos. Ay, ¿cómo son tus zapatos? A 40.000 pesos. Ay, no, eso está muy costoso. Y afuera lo compramos a 200. A 200, 300. Entonces son cosas que nosotros... Pero hay gente que exagera también en eso. No, sí, porque A nuestra propia gente también. de hecho, muchas veces los productos nuestros los vendemos muy caros, hay que Es reconocerlo. verdad, pero también no apoyamos los Y se nuestros. ve en las regiones, porque yo soy de un municipio, se ve que normalmente los que, digamos, monopolizan el mercado son personas mestizas. O sea, si usted es una población afro, los dueños del negocio son mestizos o blancos, ¿sí? Y los pocos negros que tienen el negocio, no, digamos que no minimizan los costos y venden a precios muy altos. Por lo tanto, usted, a pesar de que es de la piel, usted tiene que también optimizar sus recursos. El paisa sabe negociar, sabe hacer negocios. Mucho tiempo que los negros éramos así porque teníamos las cadenas de la esclavitud muy marcadas dentro de nosotros. Porque mira que el negro prefiere muchas veces comprarle a un paisa, a un mestizo, que comprarle a la persona de su propia raza. Pero eso tiene unas connotaciones tanto históricas como físicas, porque dicen que los negros empezamos a nosotros mismos a discriminarlos cuando la época en que los amos ponían a un negro como de capataz y ponía a que pusieran a trabajar a los otros, o que los mismos negros los castigaran. Entonces hay que mirar también el trasfondo de la situación, que no solamente es algo circunstancial. Ya llevamos muchos años. Eso no es que sea algo circunstancial. Llevamos tantos años y todavía hay racismo. No, sí, pero lo que quiero decir es, mire, lo que quiero decir, nosotros, por ejemplo, aquí el movimiento afro, porque no todos los que hay aquí pertenecen al movimiento afro. El movimiento afro es ese movimiento que está constantemente proyectándose. El movimiento afro de nosotros aquí, hace varios años atrás, digo, ese discurso esclavista ya lo tenemos que dejar. Tenemos que pensar es en el futuro, y el futuro es dejar esa historia. O sea, no desconocerla, pero sí dejarla. ¿Qué es que yo soy así porque históricamente? No, eso ya mándelo a recoger. Por eso es un trabajo de piénselo. Es un trabajo no, por eso, para eso. Tiene que ir a esas barreras. Y para eso están los grupos afros que existen en el mundo, y para eso está ese movimiento que ya hice del pelo. Antes la historia nos enseñó que las trenzas en el pelo eran para las fugas, que no sé qué. Ya hoy no nos fugamos de nada. ¿A qué nos sirve? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo nos proyectamos desde el punto de vista para fortalecer como grupo étnico esas discriminaciones que tenemos? Nosotros hoy tenemos una discriminación económica y es real.
Hoy tenemos una discriminación política y es real. Hoy tenemos una discriminación sexual y es real. Hoy tenemos una discriminación, yo la cultural pues yo particularmente, Juan, no la veo tan marcada, porque antes, por el contrario, es que los negros para la cultura sí servimos, es lo que dicen aquí, que no es... Servimos, pero no la valoran. Ah, no. Pero aquí en Antioquia, porque en la costa hay racismo, por ejemplo, en las artes escénicas se presenta mucho racismo, por decir algo. Meramente con la cuestión de los personajes afro, por ejemplo los protagonistas afro para las novelas, para las películas. Aquí, exacto, o sea, aquí muy poco se tiene en cuenta a los personajes afro, por ejemplo, hace como un año más o menos giraba una discusión precisamente en torno a eso. Decía por allá un director de una película, una novela, decía que los negros no sabían actuar, que los negros no sabían actuar. Entonces se veía entonces que los personajes que le dan a los negros son, por decir algo, de villanos, de meseros, de empleados domésticos, exacto, del mensajero, el conductor. Exacto. Entonces empezaron como de acuerdo a esa problemática, empezaron como a mirar y a replantear ciertas cosas, y ahí fue precisamente cuando decidieron, bueno, listo, vamos a implementar una novela, una serie, pues, donde se le dé inclusión a los afros. Se ve que crearon esa vaina, y es que la esclava, yo me qué, la esclava blanca, que yo nunca... No, pero hubo otra antes de... Exacto, y hubo otra antes de eso. La esclava Isabel. Sí, cada Silva. Yo nunca he estado pues como de acuerdo con esas cosas, porque de una u otra manera eso es representar los hechos históricos. Y entonces, y a mí me parece más bien que, que en temas del racismo, o sea, la educación tiene que primar, ¿sí? Y sobre todo desde la educación popular, referente a lo que decía Juan. Bueno, listo, nos vamos por allá al sector periferia, donde se ve mayormente marcado el racismo. Bueno, listo, y entonces de la educación que estamos haciendo, de una educación popular, ¿sí? Entonces tratar de empezar a transformar pensamientos, ¿sí? Transformar pensamientos, a cambiarle el chip, o no a cambiarle el chip a la gente, Yo lo vi pero en mi colegio. Comiencen a pensar de otra manera, no, es que listo, es que todos somos iguales. Ahora, nosotros, por decir algo, no podemos ver el racismo tan alejado de una realidad social, y que es que la economía siempre va a estar por encima del ser, y siempre y cuando la economía esté por encima del ser, entonces es muy complicado empezar a hablar de racismo como tal. El racismo viene a ser de igual manera una de las discriminaciones más, ¿cierto? Porque si abrimos el banco de las discriminaciones, pues, exacto, pues entonces, exactamente, entonces otra cosa que yo quería como explicar es, por decir algo, no sé, como la disyuntiva que había frente a si el racismo es estructural o no es estructural. El racismo siempre va a ser estructural. ¿Por qué? Porque el racismo, o sea, uno, porque está inmerso en las subjetividades. Dos, porque el racismo siempre va a estar dentro de las instituciones como tal. El mismo Juan lo decía ahorita, el racismo está en la policía, está en la salud. ¿La policía? Sí, claro, hasta en la misma policía, claro. Vemos que afros son muy limitados para llegar hasta rangos superiores. En toda la historia. Exacto. Entonces mira que sí, o sea, dentro de de acuerdo a lo que se conoce como estructuralismo, donde va inmerso la cultura y las mismas identidades, siempre el racismo va a ser, porque no será así, entonces sería funcional, y el racismo no es funcional, porque es que las leyes son claras, y las leyes no son racistas, o sea, que las leyes que no se cumplan es otra cosa distinta, pero el mismo movimiento de los afros, porque no es necesario que los afros, bueno, listo, vení, reunámonos y ya es un movimiento, no, desde que los afros, nosotros desde su misma identidad que asumimos y empezamos a estudiar, empezamos a capacitarnos, empezamos a formarnos como profesionales, eso ya empieza a ser un movimiento. Y por decir algo, desde el Chocó
las personas nos hemos venido profesionalizando y hemos venido, o sea, y hemos venido como transformando ciertas cosas, ¿cierto? Entonces mira, ¿qué más movimiento que eso? Por ejemplo, ahí está el caballero, afro, médico, internista, aquí está Jessica, contadora, y así por el estilo. Aquí está Jay estudiando economía, docente, sociólogo, administrador de empresas, administradora pública. Entonces, la bacterióloga, ¿sí me entienden? Entonces, por ejemplo, entonces mira que en un grupo tan reducido encuentras aquí diversos profesionales. Y eso, ¿qué más movimiento que eso? O sea, yo no sé, o sea, yo soy como más convencido de que, bueno, de que las cosas pueden cambiar y pueden transformarse desde la misma educación como tal, desde cosas insignificantes, desde cosas pequeñas, que más que por decir algo, no, listo, un movimiento y la que tenga extensión, chau, se la mochamos. Pues, o sea, no, yo estaba burlando. No, por eso, yo estoy colocando, ¿sí me entiendes? O sea, me estoy refiriendo por decir algo como a tiempos atrás, como de las panteras negras y todo este tipo de cosas, ¿no? Exacto. Pero mira que esa es la idea, o sea, esa es la idea, de que nosotros nos formemos, de que nosotros nos capacitemos y de que nosotros tomemos conciencia de quiénes somos y de lo que somos y dónde estamos parados, ¿ya? O sea, hoy en día, por decir algo, hoy en día, y ahora, ¿por qué Medellín? Precisamente, ¿por qué en Medellín eso se ha ido transformando, como ustedes dicen? ¿Por qué ha cambiado? Es que no es porque ellos hayan ido cambiando, no, nosotros los hemos ido cambiando a ellos, porque aquí hay mucho afroprofesional, hay incluso mucho más afroprofesional que en Bogotá. Hay más afroprofesional que en Bogotá, porque por ejemplo desde Bogotá llegan desde Tumaco, desde los puertos, y precisamente en los puertos, exacto, y precisamente por ejemplo en los puertos hay ciertos jóvenes que no tienden a estudiar por el tema de los polizones, bueno, una gran problemática que hay allá, pero desde otras regiones, sí lo hacen. Entonces a eso me refiero, y la idea para mí la idea es esa. O sea, que nos sigamos profesionalizando, que nos sigamos formando y nada, y todos estamos en la capacidad simplemente de que hay tres blancos, tres mestizos, como sea que se llame, o piel no oscura, o como sea que le quieran llamar, y hay un afro allí sentado, igual estamos en las mismas condiciones, ¿cierto? Y que cuando, listo, pasan ciertas cosas, hay que simplemente hacer uso de la ley y listo, y reclamar nuestros derechos, pues, o sea, es como lo que yo pienso. Okay. Tengo una otra pregunta, dos cosas, sobre la educación, porque hace poco leí que mucha gente en la comunidad afro no asiste a la universidad y a veces no gradúa de escuela secundaria. Dos cosas. ¿Qué aprendiste en la escuela sobre tu cultura? Porque en los Estados Unidos la mayoría de historia es de Europa y igual pasa aquí también en las instituciones, en los colegios, muy poco se habla de la cultura. Sí. O sea, hay cátedras de todo lo que, de acuerdo a lo que usted vaya a estudiar y si está en la escuela, pero nunca incluyen esa materia de decir, bueno. Pero en cierto sí hay una cátedra de estudios afrocolombianos. No, siempre, hace muchísimo rato la ha habido, desde la ley 70 hay una cátedra de estudios afrocolombianos. Sí se ha implementado y sí se implementa, lo que pasa es que no ha tenido mayor fuerza, claro que sí. E incluso, espera un momentico, Irma se lo puede decir, es uno de los proyectos, y Irma se lo puede decir como docente, es uno de los proyectos reglamentarios, que cuando usted estudió, señor, no se implementó, pues claro, no es que usted es un vejete, mijo. No, es que no he dicho o sea, eso, pero está hablando de la ley 70, sí es verdad, sí. Pero la vinieron a implementar como en el 2000 o hacia acá, y la ley 70 ¿de cuánto es? Hace 3 o 4 años. Hace rato se viene implementando como proyecto. Pero está implementando en las instituciones. Sí, se ha implementado. Sí, se ha implementado porque yo aquí. No, sí, se ha implementado porque yo aquí. Espere, sí, se ha implementado porque yo fui. Espere. Sí, señor. Mire, el tema de la educación es igual
la historia nos las han contado otros de la manera que han querido. Eso es verdad. El hecho de que nosotros investiguemos nuestra propia historia no depende de una cátedra de estudios afrocolombianos, ni tampoco depende de que se la impongan a la gente. Por eso yo decía ahora rato, aquí hay mucha normatividad afro. Por eso digo yo que el racismo hoy ya no es estructural. Cuando hay normas legales que le dicen al Estado, al municipio, a la gobernación, al Ministerio X, implemente políticas públicas sobre tal tema, ya eso quiere decir que la estructura ya está rectificando el error. ¿Hasta dónde era la discriminación estructural? Cuando el gobierno no tenía esas políticas. Cuando no había antes ahí era funcional, es al contrario. Es que si no es estructural, es funcional. Una de las dos. Por eso estoy diciendo que estructural. Antes era funcional, ahora es estructural. Porque todavía está en la policía, está aquí, está acá y está acá. O sea, esa es mi visión desde lo que yo estudié y lo que estoy analizando. Por eso digo yo, ya no es estructural. Ahora, el sociólogo lo ve de otra manera, y eso es válido. Por eso las profesiones son tan diversas, porque cada uno lo ve desde su... Yo no lo veo desde la estructura. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, ya hay políticas públicas para que las comunidades afros accedan a tierras. Hay políticas públicas para que las comunidades afros conozcan, hagan denuncias públicas frente a actos. O sea, hay muchas políticas públicas. ¿Qué pasa si yo... Una cosa que es estructural, y eso sí es estructural, interno para nosotros, es si nosotros no conocemos esas normas. Eso sí es estructural. ¿Por qué? Porque ahí sí tiene que haber unas instituciones propias que tienen que darse a la tarea de capacitar a la gente sobre eso. Yo no puedo esperar que las secretarías de educación implementen la política de educación en Colombia. La política de educación ya está determinada por unas normas, ¿sí? Yo lo que tengo es que buscar la forma de que nuestras instituciones afro sean las que hagan esa tarea, de ir a las universidades, de ir a los colegios, de ir a las comunidades, de ir a los barrios y empezar a trabajar con la gente el tema de que usted tiene estos derechos, usted tiene estas obligaciones, usted tiene estos deberes, usted tiene cierto. Y en ese orden de ideas, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos no soluciona nada de la manera como se está trabajando. Simplemente han entendido que eso lo tienen que montar una institución educativa y esa no es la forma. Las instituciones nuestras, ¿cuáles son las instituciones nuestras? Que en eso ustedes nos llevan ventajas. Ustedes sí tienen instituciones propias. No, por eso no voy a entrar en la discusión, sino que estoy hablando de que nosotros no hemos hecho la tarea porque estamos esperando que la tarea la haga otro. La Cátedra de Estudios Afrocolombianos es una de las tantas formas, pero no es la única. La Cátedra de Estudios Afrocolombianos no va a cambiar esa escena de discriminación que hay en las instituciones educativas. ¿Por qué no lo va a cambiar? Porque, listo, es más, la Cátedra de Estudios Afrocolombiana, como quedó planteada que se debe de hacer, no es lo más adecuado. Decirle a las instituciones educativas que en el área de sociales es donde deben de trabajar el tema étnico y cultural, eso no, el tema debería ser un tema independiente y no transversal, esa es la palabra, que el tema sea transversal. ¿Por qué transversal? Porque yo puedo en el tema de las matemáticas trabajar el tema técnico y cultural. Yo puedo trabajar en el tema de economía. Entonces, ¿qué pasa? Que la educación, claro, la educación nos ha hecho daño en la medida en que nos han contado la historia de la manera que han querido y nosotros hemos cometido el error de creer esa historia. Cosa particular, se lo voy a decir así para terminar. La historia de Medellín. Aquí, esta ciudad donde usted está. La historia de Medellín empieza por, la que nos cuentan empieza por Jorge Robledo, que fue el conquistador, el que vino acá, no sé qué, y nos dicen que a Medellín la fundó Jorge Robledo y todas esas cosas. Y que menciona el poblado. Listo. No, la ciudad sí empezó en el poblado, pero empezó, es decir, quienes fundaron la primera población acá, después de que desaparecieron los indígenas, fueron afros.
Pero eso lo desconoce la gente y la historia no nos los cuenta. Entonces, la cosa debe empezar por ahí. La Feria de las Flores, yo eso lo hablo mucho para que la gente se lo aprenda. La Feria de las Flores no era Feria de las Flores, era Carnavales de Medellín. Y los carnavales solamente tienen una ascendencia, que es afro. ¿Sí? Convirtieron los carnavales de Medellín en feria. Entonces hoy nos enseñan que la Feria de Medellín y nadie sabe de dónde viene la Es feria. de los países. Nos enseñan que los silleteros. Ahorita que Darlington estaba hablando, ¿por qué digo yo que, mire, el primer departamento que promulgó el tema de la libertad de esclavos, antes de la ley 21 de 1800 y pico, fue Antioquia. Fue Antioquia. Si hay una institución. Fue Antioquia. Ya voy. Fue Antioquia. Y fue la primera que libertó afros en Colombia, fue Javiera Londoño. Que hoy hay un colegio con ese nombre. Claro. Y eso fue antes de la ley 21 de 1851, que fue la que ya dijo que en Colombia no iba a haber más. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde yo digo, la historia hay que conocerla, pero no podemos vivir de la historia. Nosotros tenemos hoy que proyectarnos ese movimiento del pelo, en eso es que hay que trabajar. ¿Por qué decirle a la mujer afro es que usted es bonita con su pelo natural? ¿Por qué no decirle? Vea Taquilla. No, Véala. Yo dije Taquilla y Tulem me corrigió que decirle a Taquilla. los hombres, Pero si ella dice decirle a los hombres, a la mujer afro, ¿me dejas hablar? Decirle a los hombres, ¿por qué usted es bonito? Y se alisan los hombres también. Bueno, déjenlo ahí. Pero ¿por qué usted es bonito con sus labios gruesos? O sea, ¿por qué yo tengo que cambiar e irme a operar los labios? Que porque yo tengo... No, por eso le estoy diciendo a ella, la educación, Yo me echo mi poporo, güey. más allá de... La educación más allá de un aula de clase, parte es por ahí. Pero la educación, antes de que nos la den otras, nos la tenemos que dar nosotros. Y yo lo hablo, mire, yo porque he estado en movimientos afros aquí desde que llegué a Medellín, hice parte de una casa, de una organización que se llama Afro Medellín, que nosotros trabajamos mucho esos temas aquí, ¿sí? ¿Y qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Vuelvo y repito, el principal enemigo que tiene el proceso afro son los afros. Sí. Ni siquiera los mestizos, a mí no me preocupan los mestizos. Y los mestizos, vuelvo y repito, mestizos de estrato 3, 2 y 1 y 0 son los más discriminadores, los más, porque ahí es donde se ve un poco el asunto. ¿Sí? Pero nosotros hemos hecho un ejercicio acá, miren, con los muchachos universitarios se intenta hacer trabajos. Empezando por una cosa, los muchachos universitarios que entran a la universidad bajo un programa que se llama Programa Afro en la Universidad de Antioquia, tienen la obligación de hacer un trabajo social con las comunidades afro. Vaya, pregunte usted cuál de esos muchachos hace ese trabajo. Ni uno de las fundaciones y las corporaciones lo revisan ni lo supervisan. Yo lo hice, el mío sí lo hice. Yo el mío no lo hice. También lo hice con afro. O sea, yo hice mi labor social y cultural, pero que alguien me lo haya supervisado. No, porque eso no se... ¿Quién tiene que supervisar eso? Uno. La El universidad. responsable de supervisar eso es la universidad. La universidad no asume. La ¿Quién corporación. tiene que supervisar eso? El responsable de supervisar eso es el representante de una organización que le da el aval a un estudiante para que tampoco lo hace. Y los muchachos cuando ya tienen el aval, ya ingresan a la universidad o consiguen una beca, ya sienten que no tienen obligación ni con la comunidad. Todo eso es educación. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no nos vamos a quedar discutiendo en una cátedra de estudio afrocolombiano, que es una de las tantas cosas. Lo que dice Darlington es verdad. La estructura, mire, aquí tenemos una cosa, nosotros no hemos hecho un trabajo. Bafoa no ha hecho un trabajo con un semillero de muchachitos. Ahí estamos. Bafoa, nosotros intentamos hacer un semillero la otra vez, pero no eran ni peladitos, eran ya jovencitos. Pero un semillero de peladitos de 6, 7 años, eso es un semillero. ¿Y qué es lo que va a comer? Eso estamos hablando. No lo hemos hecho. Entonces, Queda con la cara. y los muchachos nuestros
Por ejemplo, los jóvenes que se creen los boniticos. ¿Qué son los boniticos? No, se creen los boniticos. Tampoco, y eso es educación. Es decir, un muchacho afro que se cree bonitico, ¿qué hace? Empieza a discriminar al otro. Si no tiene el cortecito aquí, la rayita, bonitico, yo no entendí. Yo me perdí ahí. O sea, esos muchachitos empiezan a segregar para ese paisa blanco. Así, ¿por qué piensas que Pero Yo no. ¿por qué no muchas mujeres en la universidad? ¿Dinero o...? Sí, no sé. Hay dos razones. Vea, yo quiero hacer una maestría y no tengo. Hoy día hay tres razones. Nosotros hicimos acá un proceso de inducción también con muchachos. Hay mucha gente que entra a la universidad y deserta. Eso es otra cosa. Hay mucha gente que entra a la universidad y deserta. ¿Por qué deserta? Uno, porque empiezan a parrandear, empiezan a perder materias y la universidad los amonesta. Otros es que la mamá se cansó y los sacó. Otros es el cambio, que les da muy duro porque vienen de otra parte donde se encuentran con un choque cultural y no lo aguantan. Entonces hay mucha gente que viene y deserta. Hay otros que sí es cuestión económica, pero tampoco, yo particularmente Juan, tampoco lo justifico. Sí, ahora hay mucha oportunidad en las universidades públicas, generalmente los muchachos que pagan y las muchachas que pagan 1.000 pesos y que reclaman porque les cobraron 2.000. Ahí donde pasa una maestría gratis. Ahora hay muchas oportunidades, entonces los muchachos no podrían decir, claro, hay universidades que son costosas. Y otra cosa es porque los muchachos a veces escogen las carreras que no son. Se hacen llevar por el boom de que hay de la abogacía, de la medicina, entonces llegan y no es lo que ellos querían en realidad, era otra cosa. Tranquilo médico que no es con licencia. Yo a eso le sumo otra razón, pero especialmente con el afro de acá, o sea, el afro que nace acá en Medellín, acá en Antioquia, no trae como complejo, impregnado el chip de acá de Antioquia. No les gusta estudiar. No les gusta estudiar, les gusta es más bien trabajar, o sea, generar ingresos, porque la cultura de acá es esa. Entonces hay muchos que se vienen de Chocó, las partes donde la mayoría de la población es afro, tienen sus hijos acá, se radican acá, pero entonces ya el muchacho va creciendo con la cultura de acá, la cultura de acá y es no estudiar, porque acá muy poco la gente le gusta estudiar. Los que no entran a la universidad por cuestión económica son muy poquitos. Pues yo podría decir que el 1% del 100%. La mayoría de los muchachos vienen aquí y los papás les pagan la carrera, pues la malgastan. Y ojalá tuvieran aquí para decirse. Ahí está Jay, vea. Hay muchos que se malgastan la plata, entonces el papá se cansa, la mamá se cansa. Malgasto la plata siempre está por encima del ser. Esa vaina también dice que no, que si uno no habla inglés no puede acceder a las cosas. Esa vaina no, es que eso también. Entonces uno no puede acceder a una beca, espere, no, es que uno no puede acceder a una beca entonces que porque no habla inglés. Es que yo soy de acá latino, yo hablo español. Claro, vos te vas y aprendes tus 200 verbos diarios, te encerras allá. Muchachos, quiero presentarles a Solani. Solani, él es un amigo de Cari mío, un afroamericano que está muy interesado en la cultura afro. Entonces llamó a Carlos, le dijo que quería venir a conocernos para saber pues de qué se trataba. ¿Y habla español también? Sí, él habla un poco español. Ella también es afroamericana. Exacto. Entonces, no hablando español solamente, no. So far they have all the same problems we have. That's what it sounds like. Yeah. Dije que tienen los mismos problemas que entonces él quería vernos venir pues. So, yo sé que no tienen líderes políticas, pero tienen líderes en la comunidad
Que lucha para los derechos de los afros. Muy mucho. Pero tienden a ser corruptos. No se han anotado aquí y el que no anote aquí lo clavo. Yo no me he notado. ¿Puedo anotarme? Sí, o sea, a nivel social, líderes a nivel social. Pero son corruptos todos. No, a nivel social no. todos Es muy no. atrevido. Los que son corruptos a nivel político. Y se lo puedo Y decir. politiqueros. Son los Es que, A nivel Polonia, social, sí, usted quedó de que A nivel social. Antes a nivel A social nivel son muy social. perseguidos Ajá. por los que están a nivel político. Pero métete tú. Son porque asesinados, tenemos son casos. amenazados, Líder, son, mejor dicho. volverte y llegar allá. No, yo he rechazado. No rechaces. No, yo he rechazado. No, vea, yo he rechazado Son corruptos. propuestas de las comunidades con las que trabajo para el tema político. Y solamente lo he hecho por una razón. Llevo 20 años trabajando con las comunidades que trabajo. Y las comunidades reconocen mi liderazgo. Pero yo solamente les he rechazado la propuesta que me hacen es porque les he dicho, cuando yo vea una estructura política que nos permita a nosotros, no, sí la podemos, por eso sí la podemos construir, pero cuando yo vea eso, esa estructura política permanente, que no sea coyuntural, entonces sí me le pongo a eso. Porque es que el problema coyuntural es que viene una contienda electoral y ahí mismo queremos, ahí nos animamos. Viene la votación, entonces, ¿usted quiere? Bueno, muchas gracias, tengo mucha información. Ok. Para terminar, quiero... Dulces. ¿Cómo se- Refrigerio. No, no, no. No sé cómo se dice, pero quiero pasar el círculo y quiero que ustedes terminen la frase: ser negro es ser... Rico. So, voy a empezar. Ser negro es ser mágico. Ser negro debe ser. Oh. Mágico. Ser negro. Ser. If you say it in English, I'll try to translate. Okay. Yeah. No, en español, para que tú. To be black is to be. Es una palabra, yo no sabía ponerle De las estrellas. Oh, Ser negro para mí es una experiencia bella. Día a día. ser negro es ser grande. Ay, me puedo meter para allá. Espere. Sentate. Oye. Ser negro es ser muy afortunado. ¿Afortunado? Sí, afortunado. Ser negro es ser optimista. Yay. Ser negro es ser inteligente. Ser negro es maravilloso. Ser negro es reconocerme a través de una historia. Ser negro es genial. Una chimba. Una chimba. Ser negro es una bendición de Dios. Ser negro es ser alegre. Ser negro es ser pequeñín. Ser negro, identidad. María, usted. Muchas gracias.